Argentina, quien integra la CTA, integra a Duke, y mañana ya tenemos encima la marcha federal por la ley del financiamiento universitario. Buenos mediodías, Leticia, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, mediodía para ustedes. Sí, gracias. Gracias por atendernos. Queríamos que nos comentes cómo se viene organizando, dónde se va a desarrollar esta movilización en la ciudad de Córdoba, que se enmarca en la marcha federal que se va a desarrollar en todo el país. Bueno, esta marcha va a ser una marcha similar a la que tuvimos el 23 de abril, convocada desde las autoridades universitarias, en conjunto con los gremios docentes y no docentes y la Federación de Estudiantes Universitarios de Córdoba, todos los centros de estudiantes, pero esperamos que va a ser una marcha todavía más grande, porque en estos meses se ha ido generando muchísima expectativa en esta movilización, y en el medio además tenemos la sanción de la ley de financiamiento universitario, que se ha vuelto, una motivación y una demanda específica más, que alienta a la comunidad universitaria a estar exigiendo, ¿no?, que su implementación, su cumplimiento. Vamos a estar desde las 11 de la mañana aquí en Ciudad Universitaria, ya con suspensión de tareas, con abandono de tareas, los gremios docentes y no docentes, para concentrarnos en el Monumento a la Reforma, aquí en Ciudad Universitaria, a las 12 del mediodía. La idea es empezar a movilizarnos hacia alrededor de la 1 de la tarde, por todo el centro de la ciudad, y llegar en la zona del Patio Olmos, donde va a haber un escenario, y vamos a leer un documento que ha sido consensuado a nivel nacional entre el Frente Sindical de Universidades, donde están todas las representaciones docentes y no docentes, el CIN, el Consejo de Rectores de las 56 universidades nacionales, y la FUA, la Federación de Universitarios de la Argentina. Ese es un documento que se va a estar leyendo en simultáneo en todas las marchas federales, que también se van a estar desarrollando en todos los territorios donde está la universidad, que es, ustedes saben, un sistema altamente federal, así que sabemos que en todo el país va a estar moviéndose todo alrededor de la universidad. Aquella movilización de abril, ¿qué quedó, qué dejó esa movilización, Leticia, a la fecha? Bueno, por un lado, en lo inmediato fue una de las pocas acciones en general de la movilización callejera que obtuvo un resultado, una respuesta por parte del gobierno, que fue un incremento del financiamiento para los gastos de funcionamiento de las universidades, ¿no? Recordarán ese anuncio de un incremento del 270%, que en realidad tenía un costado un poco falaz, ¿no? Porque en realidad era un aumento solamente para un porcentaje mínimo del presupuesto, que es el 10%, que corresponde a los gastos de funcionamiento, porque los salarios siguen un 40% por debajo del poder adquisitivo del mes de noviembre del año pasado. Entonces, ahora estamos reclamando por la actualización del presupuesto y también, sobre todo, por la recomposición de los salarios. Pero también esa marcha dejó un mensaje importante, ¿no?, al gobierno, y también para todos los que estuvimos y los que vieron esa movilización. Un mensaje en relación a la confianza y a la expectativa que genera la universidad solamente como un espacio de oportunidades para cada uno de los estudiantes y de las estudiantes que pueden asistir, sino la universidad también como una herramienta clave, fundamental, para el desarrollo del país, para la creación de soluciones para los múltiples problemas que tiene nuestra sociedad, como un espacio fundamental de pensamiento, de creación, de invención, de alternativas frente a un proyecto que se está proponiendo como el único camino posible, ¿no? Y un camino que es profundamente doloroso, porque se sostiene sobre el ajuste y sobre la transferencia de ingresos hacia los sectores más ricos de nuestro país. También la marcha va a tener el condimento de que, por ejemplo, aquí en Córdoba la UPC hace paro y se suma a la movilización, también con reclamos que tienen que ver del ámbito salarial de los trabajadores de la educación. Y también te quería preguntar, hace un rato hablábamos con Mariana Mandakovic, de CISPREN, hacer una pregunta más política que tiene que ver con
bueno, seguramente te han llegado, o los lees o lo escuchas, a comentarios de desmovilización, que los gremios, las organizaciones están inquietas. ¿Cómo ves vos la actividad de los gremios y los movimientos sociales con respecto a un año en donde la política del gobierno nacional se ha sentido muy fuerte? Bueno, efectivamente, este gobierno asume en el contexto de una fuerte crisis y reconfiguración del movimiento sindical, en donde el movimiento sindical estaba ya sintiendo las dificultades, las limitaciones que no solamente que ciertas maneras de actuar en el espacio público, ciertas reivindicaciones, sino también limitaciones para dar respuestas a las nuevas realidades del mundo del trabajo, ¿no? Formas de organización del trabajo, formas de empleo que ya los sindicatos no estábamos pudiendo cubrir, no estábamos pudiendo representar, y eso se trasladó no solamente a una gran cantidad de trabajadores por fuera de las organizaciones sindicales, sino también una cierta crisis y reconfiguración del espacio sindical en su conjunto, en donde algunas divisiones que tuvieron un origen y una justificación en otro momento histórico, como la división entre la CGT y la CTA, la emergencia de la CTA e incluso posteriormente la división de la CTA durante el kirchnerismo, bueno, toda esa configuración de las organizaciones sindicales hoy tiene que ser repensada, ¿no? Y estábamos en ese tiempo, estábamos en ese contexto de revisión. Ustedes saben, el movimiento obrero es un movimiento que es muy dinámico, ¿no? Que ha tenido capacidad de reinventarse y de reconfigurarse en función de las transformaciones sociales, laborales, políticas, y estábamos en esas discusiones cuando, bueno, gana este gobierno que además viene a desconocer cuestiones muy básicas y fundamentales, ¿no? Que hacía durante muchas décadas habían sido certezas y consensos, como por ejemplo que está bien tener derechos laborales, ¿no? Entonces esas son cuestiones como muy de fondo que nos obligan a repensar todo, incluso la tarea pedagógica de los sindicatos en relación a cómo ir inculcando cierta experiencia y ciertos valores en relación al trabajo en una generación de trabajadores que están viviendo el trabajo de otras maneras, que lo piensan más como una posibilidad de obtener dinero individual, que buscan alternativas para tener mayores ingresos más allá de una expectativa de un trabajo desarrollado en determinadas condiciones de seguridad, de derechos y demás. Bueno, todo esto nos interpela como organizaciones sindicales y hay, además de, por supuesto, los ataques frontales y directos contra el poder adquisitivo de los salarios y los derechos laborales de la clase trabajadora. Entonces, se están viendo ya algunos movimientos importantes. En el caso de la CTA, por ejemplo, de las CTA, un proceso de reunificación en la acción que ya se está produciendo, y dentro de la CGT también muchos movimientos, alineamientos, separaciones, que tienen que ver con una mirada estratégica sobre cuál es nuestro rol en este tiempo, ¿no? Creo que eso lo estamos viendo, hay reuniones a las que con algunos funcionarios nacionales a las que algunos sectores de la CGT deciden no asistir, y más bien priorizando la construcción de una agenda propia, de un programa propio desde la clase trabajadora. Bueno, en esos debates internos estamos, aunque no necesariamente aparezcan en los medios concentrados, ¿no? Hay un fuerte debate en la base del sindicalismo. Bueno, te hago la última. Vos hablas ahí de varias cosas. Hace una semana el gobierno nacional vetó una aprobación por el Congreso para un aumentito para los jubilados. Después los mismos diputados votaron a favor el veto del presidente, después celebraron con un asado, represión mediante, y ahora posiblemente también avance a un veto a la medida del financiamiento, de la ley de financiamiento universitario. Hay como una profunda crisis de representatividad, porque para que pasen todas estas cosas y no se conmueva la sociedad con la represión a los jubilados, con la situación económica cada vez peor, hay
una construcción política que se está haciendo o se tiene que hacer? Sí, sin duda. Sin duda esa es una parte fundamental del problema, ¿no? La inexistencia, no solamente de conducción clara, sino de un proyecto que conducir, ¿no? Porque no se trata solamente de que aparezcan figuras salvadoras. Me parece que eso hace tiempo, nunca fue así, nunca funcionó así. No se trata de una figura, o en todo caso una figura representa un conjunto de expectativas y de horizontes posibles a los que un sector de la sociedad decide adherir y por lo cual decide dar algo de su tiempo o de su energía o de su confianza. Y es lo que me parece que está todavía muy difuso, es justamente eso, ¿no? ¿Cuáles son esas ideas que queremos oponer, que desde otros sectores se quieren oponer como propuesta, no de regreso a un estadio anterior, no a un pasado glorioso, sino a un futuro que ya va a tener otras características que la realidad que vivimos en otro tiempo, ¿no? Yo digo, otro factor importante, y esto es parte de lo que hay que pensar, es el peso que tienen las tecnologías de la comunicación en la construcción de deseos, de expectativas, de lecturas sobre la realidad. Vos decías, ¿por qué? ¿Qué pasa que la sociedad no se conmueve con la represión a los jubilados? Yo creo que no es cierto. Yo creo que la sociedad se conmovió profundamente con la represión a los jubilados. Lo que pasa es que, en buena medida, la lógica de la comunicación actual es la de lo efímero, ¿no? Una represión dura un día en la discusión pública y al otro día pasamos a otro tema. Y esto tiene que ver, no, por supuesto, con la intención de algunos comunicadores en particular, sino con una lógica cultural y política que nos está impidiendo estos procesos de pensamiento, de construcción a largo plazo de ideas, de construcción de consensos en la comunidad, etcétera. Y esto me parece importante porque creo que nos vuelve a poner en el centro de la importancia de la universidad, ¿no? La universidad como un espacio de construcción, de horizontes, de diálogos democráticos, de imaginación, y de imaginación y de construcción con otros tiempos, que no son los tiempos de las redes sociales, sino los tiempos de la producción de un conocimiento un poco más sólido. Por eso también yo creo que el gobierno nacional ataca a las universidades, porque es posible que de acá, no solamente desde acá, pero también desde las universidades, puedan empezar a aparecer proyectos, no quizá un proyecto de gobierno, pero sí proyectos económicos, proyectos culturales, proyectos sociales, que un poco disputen, ¿no? con esta práctica cotidiana de la crueldad y el olvido y el sálvese quien pueda a la que nos invita este gobierno. Bueno, Leticia, te agradecemos tu minuto y esperamos que mañana sea similar o superior a la de abril, la movilización. Sí, estamos convencidos de que va a ser así, así que los esperamos o bueno, invitamos a través de ustedes también a quienes quieran sumarse y así será, y seguimos. Suerte para mañana. Muchas gracias, que tengan buen día. Bueno, con